Hola, ¿qué tal? Y saludos, un gran saludo y un gran abrazo a nuestros seguidores, televidentes, quienes nos acompañan acá en Finanzas Entre Panas. Les saluda Clive con mi hermano Carlos Collantes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, gracias por preguntar, Clive. Aquí estamos una vez más con mucho ánimo, con muchas ganas de conversar sobre todas estas cosas que son el mundo de las finanzas, específicamente de la inversión en la bolsa, porque hay demasiadas cosas sucediendo en este momento, Clive. Mucho que hablar, mucho que conversar con todo lo que está sucediendo y que bueno, queremos precisamente compartirlo con todos quienes nos escuchan y nos siguen en este podcast y por nuestras redes. Totalmente. Y bueno, como así lo pusimos en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram. Así que si no nos sigues en Instagram, síganos por Finanzas Entre Panas por Instagram, en donde pues humorista, de una forma graciosa y me recuerdo del el head bumping de los Roxbury Boys, right? Roxbury Boys. Entonces, pues aquí estamos muy contentos de estar y literal así estábamos emocionados pensando en qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, síganos por Instagram si quieres ver ese contenido gracioso, siempre relacionado a las finanzas y obviamente contenido de valor también, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado? Alarma, sirenas, todo rojo. Oh, por Dios, el mercado está cayendo. El mercado estaba, bueno, el día de hoy, a ciencia cierta, hoy es 6 de agosto del 2024 y parece mentira, el mercado, o por lo menos el Nikkei, como si nada, pues ya no pasó nada, subimos 10% nuevamente, después de haber caído pero brutalmente, en donde aquí pues... estoy viendo que en este preciso momento en el que estamos grabando, además, también el S&P 500 se está recuperando. Está a 1.15, alrededor de 1.15% nivel positivo, luego de que también el día de ayer tuviera una caída pues bastante trepitosa, ¿no? Considerable. Porque es bastante interesante lo que está sucediendo. Lo de el mercado ayer fue interesantemente muy, digamos, ruidoso, por decirlo de una forma, muy estruendoso. Vamos a ponerlo mejor como estruendoso y no ruidoso. Pero una cosa que quiero que la gente se lleve el día de hoy, una cosa muy importante que quiero que la gente se lleve el día de hoy es que si bien el mercado puede caer de una forma estrepitosa, la vida sigue. Los pájaros siguen cantando afuera. A pesar de que todo está en llamas, literal, como nos quieren hacer ver, el señor mercado quiere que nos alertemos y accionemos y hagamos cosas para, ¿saben?, ganar comisiones, hacer todo este tipo de cosas y obligar al inversor a estar en un constante movimiento, mientras que eso no beneficia al inversor por lo general. Entonces, aquí, pues, para mostrarle brevemente qué está pasando el día de hoy, así como Carlos bien lo dice, aquí tenemos el SP500, o bueno, uno de los ETFs que sigue el SP500, que es el VOO, como ya lo has visto en algunas clases, jaja, no salgo de mi modo profesor de inglés, en nuestros episodios anteriores, en donde yo puedo ver, por ejemplo, los futuros del SP500 directamente, está al alza 1,91, un 1%, y el Nasdaq incluso más todavía. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno,
como bien lo explican los analistas y muchas personas que salieron en CNBC, en todo este tipo de cosas, y acá les quiero mostrar rápidamente el gráfico de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si recuerdan una de nuestras emisiones, nuestros programas, pueden ver que hubo como bien repetido, o bien lo dije, hubo una caída bastante, pero bastante considerable. Sí, fue bastante pronunciada allí. Así como Carlos explicó, me recuerdo muy bien, la anatomía de una vela. Si bien ven que en la sesión estamos viendo que cada vela es una sesión, en este caso estamos viendo el gráfico de un día. Cada vela es una sesión de mercado, una sesión de apertura y de cierre. Entonces, el mercado en general, disculpen ustedes, estoy viendo Nasdaq. El mercado en general es más preciso ver el S&P 500, que es un poco más, digamos, balanceado, mientras que el S&P 500 el Nasdaq tiene un sesgo muy grande hacia la tecnología, ¿no? Entonces no es completamente, digamos, el mejor barómetro. Entonces, si yo miro acá, hubo una caída considerable. Por día, un ETF tan grande o un índice tan grande como el S&P 500 que caiga 5% casi, es considerable. Sí. Sin embargo, él tuvo el mismo día, tuvo un rebote. El pánico empezó en la mañana, estamos al borde de la guerra, según las noticias, ¿no? De lo que las tropas fueron enviadas al Medio Oriente. Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal estadounidense, está asomando un corte de las tasas de interés, además de todas estas acciones que están sobrevaloradas para muchos analistas, mientras que hay otros que dicen que no, pero la mayoría dice que están sobrevalorados. Entonces, si ustedes se fijan, en algún punto cayó 5% el mercado generalizado, el mercado estadounidense, vamos a ser precisos. Sí, exacto. Las 500 empresas más relevantes del mercado bursátil de los Estados Unidos. Y al cierre quedamos en menos 2%. Pero mis amigos los traders, tenemos en nuestra audiencia algunos traders. Yay, ¿vas a tener algún programa sobre trading? Puede ser, si conseguimos a alguien que sea un trader exitoso y que nos pueda dar testimonio de cómo él logró ser un trader exitoso, pues con gusto nos gustaría tenerlo en Finanzas Entre Panas. Pero como ya hemos dicho en el pasado, no es una práctica que ni Carlos ni yo, en la cual nosotros basaríamos nuestro portafolio o, digamos, la gran parte de nuestras inversiones. No. Entonces, para nada. No, porque por lo general no funciona para la mayoría de personas. Y como no funciona para la mayoría de personas, pues sí, puede ser que sea alguien, the outlier, alguien que sea, digamos, el unicornio, la persona diferente. Existen, por supuesto que sí, pero como la estadística dice, estudios hechos en Brasil, Tailandia, estudios en otros países dicen que la mayoría no tiene éxito como trader. Entonces, por eso en Finanzas Entre Panas no podemos que no opamos nada, no decimos, ve y no. Simplemente estamos explicando nuestro viaje de inversiones y nosotros no haríamos trading como forma de inversión. Así Carlos, es. ¿querías decir algo? No, bueno, que hablando de lo que es de esa parte de ser trader o no, que tú decías que no es para todo el mundo, definitivamente no es para todo el mundo porque requiere de un perfil, especialmente un perfil psicológico que es muy particular y no todas las personas pues logran adaptarse a ese perfil psicológico que requiere una actividad como es el trading. Exactamente. Entonces, si bien observan, menos 2.35 cerró la sesión. Y si vemos la sesión del día de hoy, que ya está por cerrar,
a las 2:15 p.m. hora este, están por cerrar. Aperturó, digamos, en este punto y estamos al punto que ha recuperado un porcentaje 50. Entonces, ¿qué ocurre allí? Es un buen síntoma, bueno, un buen síntoma, pero también es verdad que el movimiento bajista todavía es mayor y técnicamente hablando se dice que esto es un engulfing. Esta vela todavía supera por bastante a esta vela. Entonces, no, digamos, los toros, que brevemente para decirlo, un mercado alcista, es cuando la tendencia, si vemos acá, ejemplo, aquí vemos todos estos son velas de día. Hay una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el mercado a un largo mediano plazo indica una tendencia diagonal hacia arriba. Pero, si bien es cierto también que ha quebrado esa tendencia diagonal, ¿sí? Y si esa tendencia diagonal, digamos, llegue a subir y resiste para abajo, pues podríamos, digamos, estar en problemas para los toros podrían estar en problemas. Los participantes que creen en el mercado alcista pueden estar en problemas. Pero eso no significa un problema para la mayoría de personas, ¿no es así, Carlos? Exactamente, sí, y estamos en el mundo de la inversión en la bolsa, somos inversores y no traders. Generalmente tenemos una mentalidad que va a largo plazo. Y entonces lo que sucede en estos casos, con esa mentalidad a largo plazo, estas, digamos, caídas, que también suelen llamarse como correcciones, ¿verdad? Incluso por lo que Clive comentaba, que los analistas consideraban que la mayoría de estas acciones que estaban haciendo que el mercado siguiera al alza estaban sobrevaloradas, pues resulta ser de que el tema con una corrección de esto es incluso hasta sano. Es decir, hay analistas que creen que esto es lo normal, que esto tenía que suceder como para que haya ese ajuste en lo que es la valoración de las empresas y luego pues retomar lo que es la tendencia alcista, pero ya no en una concentración de acciones de empresas como lo que venía sucediendo, claramente movidos principalmente por los magníficos 7, sino que bueno, haya una rotación. Cabe destacar que hay muchos sectores que tienden a ser cíclicos, entonces cuando se completa un cíclico es de esperarse que haya una caída, una bajada en los precios para que luego se estabilicen y retomen un ciclo alcista nuevamente. Entonces hay una serie de cosas o de factores que se deben tomar en cuenta aquí y que manteniendo la mentalidad a largo plazo, esto simplemente se convierte en ruido, es simplemente ruido que debemos dejar a un lado, no desesperarnos, no tratar de hacer alguna transacción para evitar una catástrofe que mucha gente dice que es lo que puede suceder, sino que, hey, ya va. Yo hice mi análisis, yo veo que las empresas que analicé siguen haciendo las cosas según lo que yo analicé, según lo que en aquel momento yo vi que me indicaba una buena inversión. Es solamente porque la gente haya entrado en pánico por esa noticia sobre la guerra o por una noticia como fue, por ejemplo, el tema de que también influyó en el comienzo de esta corrección, el tema de la data del empleo en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de reacciones del mercado que son más, digamos, de sentimientos, de cuestiones impulsivas, pues no debe afectar tu estrategia de inversiones, mucho menos pues tu mentalidad a largo plazo y querer empezar a hacer transacciones en periodos muy cortos de tiempo, ¿no?
Y y muy importante lo que acabas de decir, Carlos, porque si bien estábamos evaluando el SP500 y estamos viendo el gráfico de, que no sé ahora por dónde está, ahí está la línea de tendencia. Entonces, rompió la línea de tendencia, ya estamos en problemas, adivina, esto es solo el gráfico de día. Y si vamos hasta acá, esto es solo un año. 23 de octubre, ¿sí? El 23 de octubre perdón, 27 de octubre del 2023. Es solo un año. Si yo muy importante, Clive, amplío mi horizonte... Ya que estás hablando de los rangos de tiempo, es muy importante destacar que cuando se habla de largo plazo, para muchas personas un año puede parecer mucho, pero no, cuando hablamos de largo plazo, especialmente en este mundo de las inversiones, largo plazo es décadas. Exacto. Me río porque esto es un análisis antiguo, ¿no? En donde yo hice un patrón. Un canal. Un canal, no, un canal en encogida o un wedge, en donde es un patrón bajista, una cuña. ¿no? Es una cuña, exactamente. Entonces, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante acá es esto. ¿Ok? Fíjense, nosotros estamos pensando en el largo plazo. Fíjense hacia dónde yo me puedo ir. Ya más de una década. ¿Ok? Si yo tomo desde hace más de una década, porque esto es, recuerden, si tú eres seguidor de Finanzas Entre Panas y te gusta nuestro contenido, entonces tú también tienes una visión a largo plazo, como nosotros. O simplemente estás emprendiendo a tener una visión a largo plazo. Si yo tomo una línea de tendencia desde el 2009, esto todavía está en parábola. No está ni cerca. Muy lejos. Ni cerca de ser bajista. Ni cerca de ser bajista. Tendría que bajar muchísimo para entrar en una verdadera tendencia bajista a largo plazo. Cosa que sería muy raro y que esas caídas tan grandes pues suceden. Es que inclusive si reflejas ahí la caída, que fue una caída bastante grande, cuando el tema de la pandemia por el COVID-19, incluso esa fue la última vez que tocó esa línea de tendencia, la gráfica. 2021. No, el 2020. 2020, vamos al 2020. Esa, la última vez que tocó la línea de tendencia, la gráfica del SP500 fue debido al precisamente el tema de la pandemia. Y igualmente la caída tampoco es una cuestión tenemos una corrección loca. La cuestión es que en el periodo de tiempo corto sí fue bastante, porque fue muy rápida. Y por eso se notó. Un cisne negro total. Un cisne negro total. ¿Qué es un cisne negro, Carlos? ¿Nos puedes decir brevemente? O yo lo puedo hacer, si quieres. Sí, no, bueno, generalmente se llama cisne negro pues a este tipo de eventos que suelen ser uno en 1.000.000 prácticamente, que son muy raros que sucedan o que se vuelvan a ver a lo largo del tiempo, ¿no? Correcto. No sé qué otro detalle podrías darnos tú. No, los cisnes negros ocurren con eventos que nadie se espera. Por ejemplo, el COVID, si bien muchos analistas dijeron que podría haber antes del COVID, incluso uno de mis autores favoritos dijo que habrá un virus que se esparza a nivel global por los aviones y nadie se va a dar cuenta, bla, bla, bla. Nicolás Nassim Taleb, que por cierto él es considerado un trader de cierto prestigio, ¿no? Pero yo lo considero mejor autor que trader, porque siempre sí, últimamente ha tenido un comportamiento bastante errático, ataca mucho a los bitcoiners, no sé por qué, entonces de verdad que no, el hecho de que me encanten sus libros, porque aquí tengo Antifrágil y tengo The Black Swan, casualmente tengo un libro que se llama The Black Swan, que son eventos, un libro cisne negro, que son eventos que nadie se espera y que el mercado no sabe cómo digerirlos. Entonces,
Eso es una de las cosas que el mercado no les gusta menos, o sea, cuando algo es impredecible. Exacto. Estaba a punto de decir unpredictability, y ni siquiera sé cómo decirlo en español. Impredictibilidad, ¿será? No sé. Lo imprevisto, ¿ok? Cuando el mercado, así sea una noticia negativa, pero el mercado ya sabe que existe, el mercado tiende a seguir su camino. Así es. Bueno, ya entendemos, ok, ya hicimos nuestro análisis, vamos a perder tanto dinero, ok, a trabajar. Básicamente el mercado reacciona así. Pero cuando el mercado dice, el próximo año no sé qué va a pasar, Eso. porque puede haber una guerra, o no sé qué va a pasar porque no sabemos si Jerome Powell va a bajar las tasas de interés o las va a subir. Eso. Es que ya que estás hablando de ese tema de lo que no se puede predecir, cuando hay incertidumbre en el ambiente, eso es lo que Esa es la no palabra, le incertidumbre, gusta, gracias. a eso no le gusta para nada al mercado. Y esa fue una de las razones que yo mencioné por las cuales esta caída que estamos o que comenzamos a experimentar hace unos días pues, en el mercado está sucediendo. ¿Qué pasa? Durante todo lo que va de parte del 2023 y del 2024, toda la narrativa, todo lo que se escucha en este mundo ha sido de que cuando Jerome Powell y su grupo, ¿verdad? Los del gobierno federal, van a tomar la decisión de cortar las tasas de interés. Porque todo lo que estaba, digamos, frenando el crecimiento de las grandes corporaciones, pues era que tenían las tasas de interés muy altas. Entonces, ¿cuándo van a hacer ese corte para dar la oportunidad de tener mayor capacidad de tomar préstamos para poder seguir invirtiendo, seguir creciendo, etcétera, etcétera? Esta era la narrativa, ¿no? El famoso tema de que si van a lograr el soft landing, ¿verdad? El aterrizaje suave, luego de aplicar esas medidas monetarias fuertes para controlar la inflación, pues que si van a lograr luego quitarlas o ir reduciéndolas al punto de que tampoco afecten precisamente el crecimiento de la economía del país. Entonces eso ha sido la narrativa, y como todo el mundo estaba esperando que viniera el corte más temprano que tarde, el corte de esas tasas de interés, pues cuando ya por fin Jerome Powell dio una primera luz en una de sus últimas intervenciones, de que sí, posiblemente la próxima decisión es cortar las tasas de interés, el mercado pues obviamente tuvo un movimiento de optimismo, muy optimista, todos ponemos dinero en el mercado, sí, porque ya vemos que por fin van a hacer lo que todos estábamos esperando. Antes de eso, como la Fed, Jerome Powell y su gente, siempre decían que todo dependía de la data, de si la data les demostraba que la inflación se estaba controlando, dependiendo, hasta que ellos no lograran ese objetivo, no iban a cortar o a comenzar a reducir las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasaba? Para el mercado, para todos los actores, toda la gente, incluidos nosotros, cuando la data, ¿verdad? De que el crecimiento se estaba reduciendo, ¿verdad? No indicaba realmente una reducción, sino que el crecimiento continuaba, era una mala noticia. ¿Por qué? Porque eso decía que, hey, no, va a seguir la inflación subiendo porque no ha habido la contracción que necesitamos y entonces no podemos cortar las tasas de interés. Es lo que se llamaba de que la gente estaba esperando malas noticias porque para ellos esas eran buenas noticias en ese momento. Bad news are good news. Malas noticias eran buenas noticias. Querían que se empezara a contraer la economía para que la Fed se diera cuenta de que sí, ya se había logrado ese control, de que la inflación también cayera para mostrar ese control. Ya, bueno, por fin. El problema es que ahora, cuando Jerome Powell dio esa señal, que el mercado se puso optimista, al día siguiente vino la data de desempleo en los Estados Unidos. Y en este caso, como ya no hay la incertidumbre de que si van a cortar o no van a cortar las tasas de interés, sino que ya, bueno, sí, ya viene próximamente un corte, ahora todo cambia. Ahora sí, la noticia mala es mala.
Es decir, ahora si hay una tasa de desempleo muy alta, si están subiendo esa tasa de desempleo, quiere decir que lo más probable es que Jerome Powell y su gente están tomando la decisión un poco tarde y están afectando el crecimiento de la economía al Exactamente, no cortar las tasas de intereses a tiempo. Entonces, exactamente. esa data fue la que disparó, junto con las noticias del tema de la guerra y todas las cosas que están sucediendo a nivel global, eh, lo que disparó pues esta venta masiva que estamos experimentando, que ha hecho que los mercados pues caigan de una manera bastante agresiva, digamos agresiva para el periodo de tiempo en el que está sucediendo, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y si vemos, esto podría ser el principio de una pequeña fase bajista. Es la verdad, podría serlo. Porque si analizamos el gráfico acá, si vemos el gráfico acá, ¿qué vemos? Bueno, vemos el crash de COVID que duró alrededor de 3 semanas, alrededor de 3 semanas, y ese crash, digamos, causado por el COVID, vendría siendo, ok, todo el mundo tiene que encerrarse, no podemos salir, los negocios van a ser asados, van a ser así. ¿Pero por qué subió otra vez? Bueno, porque todas las otras empresas de tecnología siguieron su camino, Netflix siguió haciendo dinero, todos estos tipos de empresas online empezaron digamos, surgir, tener un florecimiento, además de los paquetes de estímulo que hubo Claro. para darle dinero, se inyectó dinero a la economía, las empresas se aprovecharon de esto, X y Y Y. hubo un crecimiento muy fuerte de muchas empresas que antes hasta poco se hablaba de ellas en este mundo, como por ejemplo empresas de estos software de videoconferencias como Zoom, por Como ejemplo, Zoom, correcto, que como tuvieron Zoom, también por un ejemplo, crecimiento y que hubo la precisamente por la guerra, necesidad que hubo durante la pandemia. entre Microsoft, Zoom, Google, que siento que Google perdió esa guerra. Muy Efectivamente. poca gente quedó usando Google Meet. Sí, efectivamente. Todos los demás servicios de Google son geniales, pero nadie ha escuchado, sí, Google Meet. Nadie quedó con eso. Yo creo que los ganadores siguen siendo Zoom y Microsoft, pero bueno, eso ya es otra cuestión, otro asunto. Si vamos más adelante en el tiempo, vemos este crash del 2022. Empezó por allí en enero del 2022 y terminó por allí en octubre del 2022, o sea que fueron bastantes meses de Sí, mercado bajista. sí, de ¿Y hecho, por qué ocurrieron? ¿Por qué ocurrieron? Bueno, ese fue el ciclo de alza de tasas de interés. Muchas empresas estaban acostumbradas al dinero fácil, es decir, sacar préstamos era muy sencillo para casi todas las compañías. Y obviamente las empresas gigantes como Microsoft, Google, todo ese tipo de empresas también podrían sacar dinero, pero aunque no lo necesiten, pero igual lo hacían, ¿no? sí, Tomar dinero porque prestado, ese tipo de cosas. Porque el tema era que pagarlo para ellos era muy fácil, con la cantidad de dinero que generaban esas tasas de intereses tan bajas. En algunos casos, o en algún punto, la tasa de interés real, la que llaman la tasa de interés real, que no es de la que se habla normalmente en los medios, era negativa, incluso era negativa. Entonces, claro, eso era lo que motivaba a estas empresas a, bueno, no importa, dame más dinero para yo seguir inventando cosas aquí, porque sé que fácilmente lo voy a poder pagar, no tengo que estar pagando un interés excesivo. Además de que en el 2022 ocurrieron cosas bastante curiosas, ¿no? En donde, por ejemplo, el caso de Evergreen en China, el caso del canal de Suez, en donde ese buque digamos, Evergreen creo que es el nombre, no me corrige si me equivoco, Carlos, pero eh, el buque, ese famoso que se atascó en el canal de Suez, entonces Sí, todo el trade se vio afectado a nivel mundial, traer cosas de China se volvió más caro y complicado.
hubo una disrupción bastante fuerte en cuanto a cómo nos paralizamos por COVID. Todavía la economía no sabía cómo íbamos a hacer con el working from home, trabajando desde casa. Entonces había muchas interrogantes, por tanto el mercado, pues, el mercado cae. Pero Exacto. una vez que las puertas abren, una vez que los negocios dicen, ok, ya ha bajado los números de casos de COVID, ya tenemos controlado con las vacunas, X y Y, todo este tipo de cosas, y las empresas como que dijeron, ok, ya vamos a empezar a hacer dinero otra vez. Empezó a haber mucha oferta de empleo nuevamente. Todavía a día de hoy se sigue lidiando con ese cambio de paradigma de si trabajar desde casa, si no trabajar acá. Muchas empresas han elegido hacerlo híbrido. Elon Musk es de lo que cree que no, que tienes que venir a trabajar. Cada quien en lo suyo, ¿no? Y a partir de que esas incógnitas se disiparon, a pesar de tasas de intereses altas, miren cómo subió. A pesar de tasas de interés altas. Claro, si nosotros analizamos este rally, la verdad es que ha sido impulsado por la mayoría de los Magnificent Seven, que antes eran conocidos como FANG, ahora son los Magnificent Seven. Entonces, como va Sí, cambiando el mercado, ¿no? sí, Y un bueno, si grupo, hablamos de cambios de mercado, pues podemos hablar de cómo BlackBerry estaba en el tope, IBM estuvo en el tope, Blockbuster estuvo en el tope y ahora ni existen, ¿no? Entonces, ya. Sí, bueno, pero al final es un grupo de empresas que al final, si lo analizamos bien, pues ofrece, esta situación ofrece oportunidades porque precisamente el hecho de que el rally, esa subida haya sido liderada e impulsada mayormente por estas empresas, pues eso quiere decir que hay muchas empresas que aún están subvaloradas a pesar de toda esa subida que ha tenido el mercado, porque la gente no les está prestando atención y ahí es donde estrategias de inversión como las que manejamos aquí en Finanzas Entre Panas, pues se enfocan en el valor, encuentran esas oportunidades, ¿verdad? Porque al final, en esta caída, otra cosa que cabe destacar es que esta caída, las que más caen precisamente también son esas empresas que están sobrevaloradas. ajá, Y las exacto. empresas que no aún no habían llegado a esos niveles de valoración tan altos, pues aunque caigan con el resto del mercado, las caídas son mucho más leves y precisamente pues también dan mucha más tranquilidad al inversor, por lo menos en mi caso, pues las caídas no son tan dramáticas y puedo fácilmente pues entender que es parte de esa corrección que está sucediendo en el mercado con temas como los que ya comentábamos, porque obviamente también lo que yo comentaba de las tasas de interés y lo del desempleo y la contracción de la economía ha traído a colación, ha traído a la narrativa nuevamente esa palabra de la R tan famosa que nadie quiere mencionar cuando está en este mundo de las inversiones, que es la palabra de la Claro, recesión. la recesión, exacto. Pero antes de que llegues hasta allí, Carlos, la verdad es la siguiente. Nosotros acá en Finanzas Entre Panas no estamos en el negocio de predecir el futuro. No, no estamos en el negocio de predecir el futuro, no lo sabemos, no tenemos ni idea. ¿Ok? Eso, primero que quede claro eso. Pero también es cierto que no podemos, digamos, ser ciegos a la realidad. Entonces, ¿cuál es, por lo general, ese mercado bajista o, digamos, esas correcciones? Puede llegar a ser hasta un 35%. Esa Claro. es la verdad. Entonces, si ustedes se fijan acá, Sí, de hecho, y perdón antes de esta que vela... continúes con tu Ajá, explicación, de hecho, se dice que técnicamente una bajada del mercado se considera una corrección cuando cae más alrededor del 20%. ajá. Entonces tendríamos que esperar una caída de hasta el 20% para realmente estar hablando de que fue una corrección, ¿no? Entonces sí, sí puede, es la realidad, puede llegar a ser mucho mayor esta bajada del mercado. Exactamente. Entonces, vuelvo a lo que decía. Tenemos la corrección de COVID, fuerte corrección, 35%. La corrección
donde ya dijimos causada por las tasas de interés, la subida, el ciclo de subidas de Jerome Powell y la Reserva Federal, 27%. Y aquí siendo, digamos, no quiero ser alarmista, ¿no? Pero siendo un poco, digamos, cautelosos, podríamos caer 35%. Podría. ¿Por qué lo digo? Bueno, fíjense cómo todas estas correcciones comienzan, muy parecido, ¿no? Una vela de indecisión, bueno, en este caso no, pero en este caso sí hubo una vela de indecisión acá, y comienza la caída. No nos tenemos que preocupar por esto. ¿De qué es lo que nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar en encontrar empresas que entendamos. Nos tenemos que preocupar en encontrar empresas que por razones que no afecten los fundamentales de la empresa estén en descuento, estén a un buen precio con respecto a su valor. Y por lo general, cuando tú compras a descuento, tienes protección extra de si cae el mercado en general. Así mismo. O simplemente la diversificación de un ETF como el BT o como el SP500, el BT si quieres tener exposición a todo el mundo, no te va a garantizar que no vas a perder o que no va a disminuir dinero, que no va a disminuir su valor, su precio, disculpen. Pero eventualmente la diversificación te protege de equivocarte, así como Warren Buffett lo dijo. La mayoría de personas simplemente les conviene comprar el mercado, no andar eligiendo empresas. Si no tienes el tiempo, si no tienes dedicación, si no tienes la intención de estudiar contabilidad un poco, entender la contabilidad, entender, estar pendiente de qué pasa con las tendencias, entender qué está buscando hacer los negocios y no, digamos, el consumidor, porque el retail, Warren Buffett siempre dice que retail es bien complicado, por cierto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo me voy a ocupar, pero volviendo, ¿por qué debo entender esto por lo menos superficialmente? Porque si yo entiendo esto y yo entiendo las empresas que yo tengo, no voy a tener miedo. Así es. Y es muy importante no tener miedo, porque si yo tengo miedo, vendo a pérdida. Mientras que alguien que entiende, ve esta caída y veo, por ejemplo, que cae Celsius, una empresa de bebidas como Monster que tuvo un crecimiento increíble y que todavía tiene un buen prospecto, y caiga, digo, puede ser. O Nike, que si bien dije que retail es difícil, pero Nike es una empresa recontra establecida y que demuestra que tengo un buen plan, porque creo que ahorita están un poco tambaleándose en cuanto al running y toda la cosa. Yo podría comprar Nike a descuento. Podría comprar la misma Apple. Si Apple tiene un roadmap, un pipeline interesante. Así es. Empresas incluso que son a nivel mundial top 5, top 10, podrían estar en un descuento que no siempre tienes. Incluso para los que quieran ser más conservadores aún, que bueno, de repente quieren algo que sea ahora muchísimo más estable, que bueno, difícil más estable que lo que ya has mencionado, pero muchísimo más estable, podrías encontrar, por ejemplo, empresas como McDonald's, Coca-Cola, que también el precio haya caído lo suficiente como para decir, hey, esto está en descuento. Exacto. Claro, siempre con mucha cautela, y hay que entender que hay también trampas de valor. Muy importante. Intel, por ejemplo, una empresa tradicionalmente increíble, pero está experimentando algo muy similar a lo que experimentó en su tiempo, porque ahora IBM cambió totalmente su cara, ¿no? Se volvieron una compañía nicho y sigue siendo muy exitosa, ¿no? Ya no es tan mediática, pero muy exitosa. BlackBerry también está por esa vía, también casualmente. Sí. BlackBerry está teniendo bastante éxito ahora como una empresa nicho, ¿no? Ya no es de las masas, ¿no? Entonces,
Intel en este momento está teniendo una fase difícil, en donde sigue cayendo. PayPal, que tuvo un dominio increíble. Entonces, mucho cuidado con las empresas que aparentan ser baratas en cuanto a su valor, pero también tienes que mirar un poco al futuro y ver qué tienen, con qué vienen, qué están buscando para voltear las cosas, ¿no? Porque tampoco me voy a guiar solo por el precio, por el valor, el precio. Por supuesto. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que indagar, pues, así como ya hemos dicho en otros episodios anteriores, pues hay que indagar mucho más, ver más detalles, ver el tema de si siguen teniendo su ventaja competitiva dentro del mercado en el que se desenvuelven, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, para cerrar ya el tema de esto, tengan en cuenta por qué caen el mercado así y entender que no hay que entrar en pánico y vender, porque si yo entro en pánico y vendo, voy a vender a pérdida. Exacto. Y aquí en este punto, Clive, yo quiero traer a colación pues una cita del gran maestro de Warren Buffett, Benjamin Graham, que dice que las condiciones que son anormalmente buenas o anormalmente malas no duran para siempre. Entonces, para ambos lados, ¿por qué está sucediendo esta caída? Porque allá había condiciones que eran anormalmente buenas para ciertas empresas, que es el tema de la valoración. Hay empresas que están muy excesivamente sobrevaloradas, ¿no? El tema de la caída ahora también hay que tener eso claro. Esto no es algo tampoco normal. ¿Por qué? Porque se está dando en unas condiciones bastante particulares. El tema de que ya se anunciaron datos como el posible corte de la tasa de interés, pero también el dato del desempleo, el tema de las noticias de la guerra, todo esto. Entonces toda esta situación, estas malas condiciones se están dando dentro de unas condiciones muy particulares, no son normales y por supuesto pues tampoco van a durar para siempre, y lo que hay es que con calma, con inteligencia, hacer pues el respectivo análisis de lo que estamos buscando, de los objetivos que tenemos para lograrlos, ¿no? Exactamente. Y con esto cierro este tema. Por ejemplo, si yo veo aquí rápidamente, Red List, que es mi lista roja, ¿no? Entonces, si yo veo aquí, por ejemplo, You, que es de la empresa que hemos hablado, ya yo he mencionado esta empresa a Carlos varias veces, que fue eso que yo vi en los Estados Unidos, que yo decía, I wish I had that, que querría haber tenido ese servicio, ¿no? Por meses estuve en pérdida con esta empresa, por meses. Ocurrió lo que ocurrió ayer, y 25% el día de hoy nada más. 25% al alza. ¿Por qué? Porque resulta que tuvo un cuarto muy beneficioso. Y ahora pues parece que el potencial de crecimiento es muy alto. ¿Por qué? Bueno, porque más y más aeropuertos, estadios, todo este tipo de cosas está implementando la tecnología. Entonces, Clear Secure jumps 27%, salta 27% en su incremento mayor desde el 2021. Entonces, es algo a tener mucho en cuenta. Puede caer todo así como también puede subir. Entonces, no entrar en euforia como tampoco entrar en tragedia, nos vamos a morir. No, es precisamente, está sucediendo, hay que ser realista, sí, está sucediendo, pero tener la calma y la cordura de sentarme, ok, entonces voy a ver quién está saliendo más afectado y por qué está saliendo más afectado, para precisamente pues poder tomar las decisiones que realmente te van a llevar a lograr tus objetivos. Entonces, con eso creo que terminamos la presentación del día de hoy, Carlos. ¿Tienes otra cosa que comentar? Como siempre, agradecer a nuestra audiencia por quedarse con nosotros todos estos episodios, continuar apoyándonos allí, los comentarios que hemos recibido, pues muchas gracias por esos comentarios, que sigan llegando, seguimos tomando en cuenta pues, lo que nos dicen y para nuestra generación de contenidos próximamente pues tenemos que
generar el contenido como nos estaban comentando allí en un video reciente. Métricas, todas las formas como que se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Exactamente, seguiremos preparando pues contenido para complacerlos a todos, así que muchísimas gracias nuevamente. Por mi parte, Clive, un placer. Me despido, hasta la próxima. Así es, Carlos. Un placer como siempre. Y bueno, nos vamos así porque si no, vamos a seguir hablando por mucho tiempo. Chao. Chao.